canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Pero Padre, hoy te pido que me lleves a hacer tu voluntad y a practicar la palabra de Dios en mi vida cada día de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les van a entregar un separador. Este separador es un resumen. Si usted viene hoy por primera vez a nuestra iglesia, esto resume las primeras 6 semanas del año, donde hemos tenido una serie específica que se llama Decisiones, porque este año decidimos tomar decisiones para poder construir en unidad lo que Dios tiene para el 2022. Pero hoy cerramos esta serie porque ya el año prácticamente se va a acabar. Ya no podemos estar empezando más el año. Ya hay que tomar decisiones. La que no ha tomado, tómela. Y si no puede escuchar las prédicas, lea este separadorcito y allí se va a encontrar con el resumen de esta serie. Pero no podíamos cerrar esta serie de otra manera sino afirmando lo que la palabra de Dios quiere hablar al corazón de su pueblo. Y es que nuestras decisiones necesitan ser confirmadas. Yo le preguntaba a Dios, pero bueno, ¿de qué sirve y para qué sirve direccionar tanto nuestras decisiones? ¿Por qué es importante que nuestras decisiones estén alineadas? ¿Alineadas a qué? Y ahí fue donde fui a este pasaje que tal vez es muy conocido como una oración para muchos de ustedes. Algunos la pueden haber hecho. Dice, ustedes deben orar ¿cómo? Así. Jesús está invitando a sus discípulos a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, ¿como dónde? Como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Para muchos tal vez este sea el único versículo de la Biblia que se saben, ¿sí? Porque han repetido esta oración y han hecho esta oración. En ningún momento el Señor condena que usted haga esta oración, ¿sí? Lo que pasa es que el Señor se advierte que esta oración, como una vara repetición, pues es como cualquier otra oración que se repite y se repite y se repite. No tiene sentido. Pero en la instrucción el Señor le dijo a los discípulos, deben orar de esta manera, ¿sí? Diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto me recordó de algo, de una película que estuvo muy de moda finalizando el año, ¿sí? Finalizando el año. Esta película se llamaba Don't Look Up, que era No mires arriba, ¿sí? Alguno la vio, ¿cierto? No es pecado verlas de vez en cuando. Y esta, como todas las películas de estas plataformas, pues está llena de cosas que definitivamente no son de Dios. Pero esta ciertamente tenía unas cosas interesantes a la hora de hacernos esta pregunta y de hacer esta oración, ¿sí? Porque en esta película se estaba retratando realmente muchas de nuestras vidas que no quieren mirar al cielo. Y unas personas, yo me sentía como estas personas en cierto momento, tratando, como cuando uno le está insistiendo a alguien que mire la verdad, que mire la palabra, que se congregue, que lea la Biblia, que se arrepienta, y la persona no le hace caso a uno. Así estaban estas personas intentando decirle a un mundo que algo iba a pasar y que miraran al cielo, ¿sí? Pero el mundo, en su correr, en su sabiduría, se burló de ello. Y creo que muchas veces esta oración ha sido burlada. Vamos a ser honestos. ¿Quién ha orado el Padre Nuestro? Gracias, gracias, ¿sí? ¿Y cómo lo hemos orado en esta segunda parte, en el versículo 10? ¿Hágase qué? Tu voluntad. Vamos a decirlo todos. Hágase tu voluntad. Y la pregunta es, ¿y por qué no la haces? Si has orado esto, ¿por qué no la haces? ¿Por qué no haces la voluntad de Dios? Es posible que sea porque, como en esta película se retrata, nos están diciendo por todos lados que no miremos al cielo, que no miremos arriba. Y el problema es que nosotros, los que entendemos, los que hemos decidido buscar algo más, tenemos que llegar a un momento de mirar arriba. Tenemos que mirar al cielo. No podemos seguir andando como muchos estamos andando a veces así. Ah, sí, claro, hábleme que yo lo escucho. Como el retrato del niño, ¿no? Papá,
Ponme atención, sí, dale, yo te escucho. No, papá, ponme más atención, yo te estoy escuchando. Papá, ponme atención, pero con tus ojos. Mírame. Porque muchos de nosotros hoy, con esto, con los medios, con todo, andamos así, sin mirar al cielo. ¿Sí? Y esta oración que Jesús enseña, habla de hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Y comienza diciendo acá, comienza diciendo, haz tu voluntad aquí como allá. Pero nosotros oramos esto al contrario. Y decimos, Señor, haz tu voluntad allá como acá. Y por eso andamos cabizbajos. ¿Sí? Y esta película entonces me llama, no les voy a predicar de una película, pero tengo que hacer el spoiler para poder hacerlo. Porque la palabra de Dios lo que nos está diciendo es lo contrario. La palabra de Dios nos está diciendo que miremos al cielo. Que si seguimos caminando como el mundo está caminando, no vamos a ver al cielo y no vamos a entender los tiempos que Dios está pasando y que estamos pasando. Entonces, todo lo que vivimos va a ser según mi voluntad y no su voluntad. Porque solo hay una manera de entender su voluntad. Y es mirando al cielo para que ella baje aquí a la tierra. Este es un sermón, para finalizar este tema de decisiones, que es diseñado para extraterrestres. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Juan 3:31. El que viene de arriba está por encima de ¿quién? De todos. El extraterrestre. El más extraterrestre de todos, el más raro de todos. ¿Sí? Jesucristo. ¿Está por encima de quién? De todos. Cuando usted deja de mirar al cielo, usted empieza a perder la perspectiva de quién está por encima de usted. Entonces, cuando usted sigue mirando abajo, ¿sí? Camine mirando solo para abajo y verá qué le pasa. Usted tiene que levantar su mirada. ¿Por qué? Porque el cielo tiene respuestas. El cielo tiene respuestas para usted, para las decisiones que usted está tomando. Pero aquí dice la palabra de Dios, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El apóstol Pablo lo dice, no somos de aquí, pero estamos aquí. Esto es como medio extraterrestre, ¿sí? Porque me están hablando de otro lugar, de otra perspectiva. Y es desde ese otro lugar donde vienen nuestras respuestas. Y es desde ese lugar donde cobra valor que tomemos buenas o malas decisiones. ¿Haciendo qué? La voluntad de Dios. Dice la palabra, el que viene del cielo está por encima de todos. ¿De dónde viene? Del cielo, es extraterrestre. Y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe su testimonio. Este mundo no quiere ver lo que viene del cielo. Y por eso este mundo te dice, no mires arriba. Mira abajo. Porque cuando el pueblo de Dios mira arriba, entiende su voluntad. Entonces no se guía por la manipulación de los medios, de la información, sino que busca primero su fuente y al estar anclado discierne las otras fuentes. Pero pareciese a veces que el pueblo de Dios esta oración la ha olvidado y no se ha orado haciendo la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. ¿Por qué? Entiendo. Porque al final dejamos de mirar al cielo. Y la palabra de Dios nos deja ver que Jesús siempre dio esto como ejemplo. Marcos 6:41. Y esto me apasiona y me encanta porque yo quiero ser como Jesús. Y si Jesús miró al cielo, yo miro al cielo. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Aquí van a empezar a pasar milagros. ¿Y sabe qué tiene que empezar a pasar en tu vida para que haya milagros? Lo que Jesús hizo, mirar al cielo. Dice que tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, ¿qué hizo? Los bendijo. Y esto me encanta. ¿Por qué Jesús tiene que mirar al cielo? ¿Por qué Jesús viene y dice, Señor, bendícelos? Así como en el cielo, hace en la tierra. Wow, ¿por qué? Y cuando tú vas a ver el contexto de esto, hay algo de la tradición judía que me encanta. La tradición judía tiene muchos elementos de tradición, de su liturgia, digámoslo así, que son muy especiales y tienen simbologías muy especiales para nosotros. Una de ellas, por ejemplo, ¿sí?, es la que usan los rabinos, que usan la kipá. Eso no es para tapar la coronilla a los calvos, no va a pensar eso, ¿no? Esa kipá
es una señal. Para ellos simboliza que por encima de ellos hay alguien. Por eso Jesús podemos entender que miraba al cielo cuando obraba, cuando bendecía para milagros, porque sabía de dónde venía, de dónde estaba conectada la voluntad de Dios, del cielo, no de la tierra. Pero nosotros que no usamos kipá, ¿sí? Algunos usamos gorra, sombrero, ¿cierto? Tal vez no con ese sentido, pero hoy puede cobrar ese sentido cuando usted se ponga una gorra o un sombrero. Y es que por encima suyo hay algo más. Pero los que no lo usamos, hoy tenemos un cielo que siempre estará por encima de nosotros. Y es ese cielo el que Jesús miraba para hacer milagros, para establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Porque Juan predicó el arrepentimiento, pero Jesús predicó el reino. Y hay algo especial en este sermón. Le voy a dar muchos versículos, porque lo que le estoy contando hoy tiene un componente doctrinal. Y cuando usted va a hacer doctrina, usted no puede hablar de doctrina con un solo versículo. Para hablar de doctrina, usted tiene que tomar la palabra completa. El que a usted le hable de doctrina con un versículo, huya. Porque un solo versículo no hace la doctrina. Ya le voy a mostrar por qué. Pero la palabra de Dios en su suma sí hace una doctrina. Y esta es la doctrina del reino, la doctrina de la voluntad de Dios. Y muchas otras que se afirman a través de esto. Marcos 7:33 dice: Jesús lo apartó de la multitud, a un ciego, para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos. No era ciego, ¿era qué? Sordomudo. Sí, así es que empiezan los chismes. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Se voló todos los protocolos, ningún tapaboca, y le metió el dedo a la boca. Ese era Jesús, ¿sí? Rompió todo. O sea, hoy Jesús no podría hacer un milagro de esos, porque no te podría quitar el tapaboca para hacerte el milagro. Sépamelo entender de lo que le estoy hablando. Luego, mirando al cielo, es mucho Jesús, suspiró profundamente. Wow. Cuando yo miro al cielo y suspiro, es porque algo está bajando del cielo. Las mujeres me sabrán entender mejor, ¿cierto? En esa parte romántica, donde de pronto ven un espacio bonito con sus esposos y un tiempo de descanso donde no hay niños, no hay nada más sino yo solo. Y de pronto ven el cielo y dicen: ay, Jesús aquí está suspirando de mirar al cielo para hacer un milagro. Para Dios es importante que usted mire al cielo y levante la cabeza hoy. Porque es posible que tú no estés comprendiendo la voluntad de Dios en tu vida hoy, porque no has mirado al cielo. Porque cuando tú miras al cielo, tú ves que el cielo sigue cubierto. A veces se pone oscuro, a veces está despejado, pero ahí sigue. Y mientras Él sigue, está hablando de un Dios presente, de un Dios que está con nosotros, de un Dios que obra en milagros en su voluntad. Dice la palabra: luego mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo: Éfata, que significa ábrete. Abre los ojos para que puedas mirar al cielo. Hay algo que me pasa antes de entrar del sermón, cuando estoy alabando allá en ese rincón, que no han tenido misericordia para que no me dé el sol en el despeje que tengo. Y cuando el sol está pegando duro, hace 8 días Dios me obligaba a abrir los ojos. Y yo intentaba ver los ojos al cielo, porque a veces mirar al cielo no es fácil. A veces mirar al cielo por lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, no es fácil. Pero Dios está llamando aquí a mirar al cielo. Si queremos ver su voluntad expresada en milagros, si queremos ver su voluntad expresada en su voluntad, en el cielo, en el reino. Juan 17:1-5 dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió su mirada al cielo y oró así:
Padre, ha llegado la hora. Este momento de mirar al cielo no es tan especial como los otros. Porque en el otro Jesús estaba trabajando y estaba haciendo un milagro, pero en este estaba llegando a su fin. Y aún en el final, ¿qué estaba haciendo? Mirando al cielo. Diciéndole, Señor, haz como tú quieres. Mirar al cielo es importante. Levantar la mirada al cielo es importante. Los hijos de Dios deberíamos caminar de otra manera. ¿Sí? Como en el ejército le decían a uno, ¿sí? Pecho de paloma. Y uno salía así. Aquí deberían salir todos así. Mirando al cielo. Porque el cielo tiene respuestas. El cielo tiene respuestas para ti. Fue lo que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Pero seguramente entre el cielo y la tierra no es fácil a veces conectar. Y por eso Jesús les dice, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10 dice, venga a nosotros a su reino. Versículo 10 dice, hágase tu voluntad. ¿Cuál voluntad? La de Él. La que no es tan fácil de entender. Y va a ser más difícil de entender si tú sigues mirándote los pies. Si tú sigues mirando a la tierra. Si tú sigues haciéndole caso al mundo que te dice, no mires arriba. Va a ser más difícil de hacer esa voluntad si tú sigues mirando a otro lugar. Juan 8:23 dice, ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ustedes están aquí, pero cuando Él vino nos dijo que ya no seríamos de aquí y que iríamos allá. Y cuando eso es entendido en un corazón, entonces ese corazón empieza a vivir de acuerdo a lo que el cielo gobierna en sus vidas. Y ya empieza entonces a cambiar su perspectiva, porque ya no cree lo que el mundo le dice, sino lo que Dios dice. Todos nosotros acá, hasta hoy, somos sobrevivientes. ¿Sí o no? Eso es lo que dicen las estadísticas. Y somos sobrevivientes por la gracia y la misericordia de Dios. Porque no ha sido nuestro tiempo. Y aquellos que con dolor tuvimos que despedir, aunque no entendíamos muchas cosas y no entendemos muchas otras ahora, es nuestra esperanza que hayan podido mirar el cielo y estar en este camino correcto. Y estén en otro momento. Dice Juan 4:34, Jesús lo menciona. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Jesús en su completa humanidad como hombre vino a este lugar a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y usted y yo estamos aprendiendo a tomar decisiones que hagan la voluntad del Padre. Y si hace 8 días te quedaste sin excusas para abrazarte a la cruz, hoy tienes que quedarte sin excusas para tomar decisiones y hacer la voluntad de Dios de una vez por todas. Y empezar en tu vida a obrar como Él lo quiere hacer. Hacer la voluntad del Padre me conecta con los propósitos del cielo. Y todas estas decisiones que tú estás tomando en este año, que vienes tomando, tienen que apuntar no solo a la cruz, porque si apuntan a la cruz también tienen que apuntar a la voluntad de Dios y no a tu voluntad. Pero seguramente es difícil de entenderlo, porque a veces ni yo mismo sé que es mi voluntad la que está interfiriendo. Y creo estar haciendo la voluntad de Dios, pero realmente estoy haciendo la mía. Y pasa porque en ese integral conocimiento del alma, que involucra la mente, las emociones y la voluntad, a veces le damos más tiempo a la misma mente y a las mismas emociones. Pero a la hora de llegar a la voluntad, ya llegamos cansados. Porque nuestras emociones ya nos han hecho cansar. Nuestra mente ya ha dado las vueltas suficientes. Y entonces cuando llegamos a eso de que es un pensar, que es un sentir y que es un hacer, no vamos a entender qué estamos haciendo. Porque estamos haciendo mi voluntad y no la del Padre. Me encantó esta definición. Dice, la voluntad es la capacidad de un individuo de tomar decisiones y organizar su propia conducta.
La voluntad es un elemento diferenciador en la creación para ti y para mí. Dios creó a los animalitos excelentes, hermosos y les dio una mente, ¿sí? Les dio un cuerpo, les dio una mente y les dio unas emociones. Ellos sienten, por eso debemos cuidarlos. Pero la voluntad nos la dio a nosotros. Y esa voluntad está conectada con la creación. ¿Con quién? Con el cielo. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Tu voluntad, mi voluntad, nos relaciona con el Padre. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que entender que tu voluntad no es tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso es que tus decisiones últimamente son solo errores. Porque estás decidiendo por tu voluntad y no la del Padre. Pero si tú no entiendes y aprendes a diferenciar cuál es tu voluntad de la voluntad del Padre, entonces tu alma se va a cansar, se va a agotar. Porque no entiende que su voluntad, que tu voluntad ya tiene que estar sometida a la del Padre. Voy a darte un ejemplo a manera de ilustración en la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Lo estudiamos el miércoles y lo leímos en experiencia bíblica en comunidad. Y en esta lectura llegamos al libro de los Hechos viendo cómo hacía la iglesia, cómo crecía la iglesia, cómo el Espíritu Santo llegaba a su pueblo y cómo era instruido para hacer la voluntad de Dios. Y este es un pasaje bien controversial. Dice Hechos 2, versículo 41. Que después de recibir el Espíritu Santo, el apóstol Pedro está predicando a muchas personas y que de esas muchas personas, 3,000 decidieron hacer la voluntad de Dios. O sea, más de esas 3,000 estaban diciendo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas personas habían tomado una decisión. Y cuando yo veo las características de esa decisión, son personas que tuvieron que soltar todo, que a la luz de nuestra lógica están locos, que a la luz de nuestra lógica son unos evangélicos, les lavaron el cerebro, los están manipulando. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Una señal de una persona que ha entendido su voluntad es una persona que se mantiene firme en las enseñanzas de la palabra, que se mantiene firme en la comunión con otros, que lo edifican, que se mantienen firmes en el partimiento del pan, en la comunión con ellos y en la oración. Por eso Jesús dice, ustedes deben orar así. Es imposible hacer la voluntad de Dios sin oración. Imposible, te lo digo. Pastor, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Ya oraste? No. ¿Por los alimentos por lo menos? No, tampoco. Y yo digo, ¿y cómo? Si mirar al cielo implica decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. Guíame. Este pueblo, esta porción del pueblo de Dios, de la iglesia primitiva, era una porción que había entendido que su voluntad, al recibir el Espíritu Santo, estaba sometida a la voluntad del Padre. Y mira lo que empiezan a hacer. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¡Ay! Vine al sermón equivocado, dirá alguno. Estaban locos. Lo que yo te estoy explicando es que estas personas habían recibido el reino de Dios en su corazón. El Espíritu Santo había venido sobre sus vidas y ellos habían decidido coger y decir, ven, su celular está como malo, tenga el regalo este. ¿Sí? Lléveselo, lléveselo. Pastor, es que me rompió el zapato. Tranquilo, tenga, mi hijo. Se compartían todo. Entonces yo lo pongo en medio de esta película que les contaba y digo, ¿qué pasaría hoy? Les estarían diciendo a ellos, están locos, no miran al cielo.
¿Cómo es que son brutos? ¿Cómo le van a entregar las cosas al pastor? Los están manipulando. Ninguno estaba manipulado. Cada uno había entregado su voluntad a la voluntad del Padre. Y cuando la voluntad del Padre viene sobre tu vida, es donde tú puedes empezar a aprender a entender cuál es la voluntad de Dios. Porque lo que tiene que empezar a pasar para que tú entiendas la voluntad de Dios es que cuando tú la quieres recibir y quieres hacer la voluntad de Dios, tú pierdes tu voluntad. Y tus decisiones son por la voluntad de lo que Él nos ha dado y nos ha dicho. Porque su voluntad ya está revelada. Su voluntad ya está dada. Es imposible, además de la oración, que tú puedas conocer la voluntad del Padre sin Biblia. Y es por esta razón que muchos falsos profetas, falsos maestros, embaucadores se aprovechan de personas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero terminan haciéndola a destiempo. ¿Por qué? Porque no fue el Espíritu Santo el que lo reveló. Entonces muchos aquí fuimos heridos, fuimos golpeados, pero somos responsables por no haber estado anclados a la voluntad de Dios, que ya fue revelada. Por eso se los he dicho muchas veces siempre. Pastor, es que el Señor me dijo esto de esta persona. Yo le digo, pues espere que el Señor se lo diga a mi hijo, porque él también tiene Biblia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya revelada para tu vida, esa voluntad general, ya nadie la puede cambiar. Pero la voluntad particular del Padre para tu vida es la que tú y yo estamos aquí hoy procurando encontrar, y para lo cual necesitamos mirar al cielo. Porque necesitamos poder hacer la voluntad de Dios que ya nos fue entregada. ¿Sabe qué pasaba en esta gente que podría haber sido vista como manipulada, como religiosa, ¿sí? Como gente de poco conocimiento? Esta gente venía de la opresión, venía de la persecución. Esta gente venía de no tener nación y ahora tenía todo. Pero ¿sabe qué pasó antes de eso? Me devuelvo. Versículo 38 de Hechos 2. Se habían arrepentido. Porque sin arrepentimiento es imposible conocer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Lo que estaba pasando aquí es que el arrepentimiento había preparado el espacio para que el Espíritu Santo descendiera y estas personas renunciaran a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y hay muchas decisiones en tu vida que hasta que tú no te arrepientas y dejes de pecar, no van a cambiar. Porque el Espíritu Santo está intentando llegar y cuando te encuentra en pecado dice: cuando termine me llama. Porque Él quiere algo nuevo. Pero yo tengo que mirar al cielo para poder darme cuenta de qué es lo malo. Porque a veces dejando de mirar al cielo y solo mirando abajo, me acostumbro a mirar abajo. Me acostumbro a mirar a lo que está en el suelo, a lo oscuro, y se me vuelve paisaje. Y puedo creer que hasta bueno soy. Pero hay muchos buenos que no entrarán al reino de los cielos. Dice: arrepiéntanse y bautícense de cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Mire, yo no sé cuántos habían. La palabra solo dice que habían miles. Y que de esos miles, 3,000 recibieron el don del Espíritu Santo. Se convirtieron y fueron salvos. Es decir, decidieron vivir por la voluntad de Dios. Sin oración, sin palabra y sin el Espíritu Santo, jamás vas a comprender la voluntad de Dios. No la vas a entender. Te vas a acercar a este librito y te va a parecer cansón, gordo. Ay, no, el pastor hoy está regañón. No. Dios está llamando a su pueblo a ser un remanente en días cada vez más oscuros, donde es el pueblo de Dios el que debe discernir mirando al cielo lo que el Señor quiere para esta generación, lo que el Señor quiere para tu familia, para tu proyecto de vida. Someter mi voluntad a Dios jamás me quitará la libertad. Gálatas 5 dice que Cristo nos libertó para que viviéramos ¿cómo? En libertad para hacer su voluntad. La libertad que obtuvimos
fue para hacer su voluntad, para poder entender la cruz. Pero más adelante en el versículo 24, Pablo dice en Gálatas: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. La han crucificado para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Pero cuando tú no entiendes esto, entonces tus decisiones van a estar más permeadas de tu voluntad, de tu sentir. Y hay personas que siguen tomando decisiones cuando la palabra ya les dijo que debían hacer. Y siempre se lo digo, por ejemplo, a las parejas: pastor, ¿y sabes que nos debemos casar? Pues la palabra dice que sí, que estás en pecado, cásate. Pastor, pero nosotros fornicamos una vez al año. Pastor, ¿y será que yo debo servir? Sí, la palabra lo dice. ¿Por qué lo piensas? ¿Por qué le das vueltas a lo que la voluntad de Dios ya te dijo que debes hacer? Habrán circunstancias, tiempos seguramente, pero la voluntad de Dios ya fue revelada. O vas a esperar un día a encontrarte mirando al cielo y esta pregunta llegando a tu vida. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿Por qué oran ustedes el famoso Padre Nuestro si no van a hacer mi voluntad? ¿Por qué repiten como loros algo que no van a practicar? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Que mis decisiones hagan tu voluntad. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que acá dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? La voluntad de Dios es cuestión de señorío. Y tú no puedes seguirle pidiendo a Dios que cambie tu vida si Él no es tu Señor. Tú no le puedes seguir pidiendo a Dios que transforme tu manera de sentir si en tus emociones el que decide eres tú y no Dios. Tú no le puedes pedir a Dios que tus decisiones sean mejores cuando no le has entregado el señorío a Dios de tu voluntad. Mira, a mí me encanta algo de crecer al lado de discípulos, de vivirlo también yo. Y es poder a veces sentarnos con hombres, estos mismos que gritaban ahora, ¡au! Yo estoy diciendo, quebrados, diciendo, es muy duro, pero yo sé qué es lo que tengo que hacer. El Espíritu Santo está sobre ti para que tú hagas la voluntad de Dios. Y yo sé que tú puedes. Ninguna tentación hay en tu vida que tú no puedas pasar. Ninguna. O sea que tú sí lo puedes hacer. Este golpe, esto duro, lo vas a hacer. Es la voluntad de Dios para tu vida. No lo puedes entender hoy, pero es la voluntad de Dios. Pero entrégale el señorío a Dios de este tiempo y dile: Señor, no puedo más. Sé tú, mi Señor. Sé tú el Señor de mis emociones. Sé tú el Señor de mis dudas, de mis preguntas. Sé tú el Señor. La voluntad de Dios es señorío. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú no le entregas el señorío de tu mente, de tu cuerpo, de tu alma, de tus emociones, de tus decisiones, a Jesús, Dios es un Dios celoso. Entonces, como hay otro Señor en esas áreas de tu vida, Él dice: no cabemos. O es ese Señor o soy yo. No puedes servirle a dos dioses. Y hay áreas de tu vida que tienen que entregar el señorío de su vida a Cristo, para que su voluntad sea hecha en tu vida, en tu matrimonio. Miqueas 6:8 dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está en la palabra y ya está dicha. Dice: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y cuando usted hace un estudio bíblico de esos tres componentes, se va a dar cuenta que es el resumen de la palabra de Dios. Se va a dar cuenta que es la cruz, es la gracia, es el gran mandamiento, es la gran comisión. Ya está dicha cuál es la voluntad de Dios. Pero el mundo nos ha confundido haciéndonos mirar abajo y diciéndonos: no mires arriba. Porque cuando el pueblo de Dios mira arriba, algo nuevo pasa.
cuando el pueblo de Dios aporta de tomar una decisión dificilísima para nuestra nación. Yo no quiero esperar al mes de marzo, al mes de mayo para orar. Yo estoy orando ya como iglesia. Y te invito a que ores desde ya mirando al cielo diciéndole: Señor, revélanos qué es lo que quieres para esta nación. Saca a la luz el engaño, la mentira. Y déjanos discernir tu tiempo en lo que quieres para esta nación. Porque lo que quieres para esta nación es lo que quieres para mi familia, para mis hijos y para esta generación. Pero para eso debemos entender la voluntad de Dios. Su voluntad general expresada en su palabra. Su voluntad particular cuando te ha elegido para que tú tomes decisiones. Porque Él te da un libre albedrío de decidir. El que tu voluntad esté sujeta a la de Él no quiere decir que no te vas a equivocar. Porque intentando hacer la voluntad de Dios, muchos nos hemos equivocado. Muchos. Con buenas intenciones tomamos malas decisiones. Pero Dios está llamando, haciendo un llamado a que su pueblo pueda entender su voluntad. Y hay algo que me encanta, y es lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2. ¿Cómo podemos entender y comprobar la voluntad de Dios? Y cuando usted toma este pasaje del versículo 1, está hablando de lo que te ha hablado todo este tiempo. De que para entender la voluntad de Dios tiene que ver mi cuerpo, tiene que ver mi alma y tiene que ver mi espíritu. Tiene que ver mi mente, mis emociones y mi voluntad bajo el señorío de Cristo. Pero lo que Pablo está hablando a esta iglesia es algo parecido a lo que nosotros pasamos. Porque le está diciendo: ustedes quieren hacer, ¿quién aquí quiere hacer la voluntad de Dios? Yo pues me uno, yo tranquilo, estamos libres, ¿cierto? Que no la hagamos es otra cosa, pero ¿sí o no? Si uno está aquí es porque quiere hacer la voluntad de Dios, o por lo menos a tientas pegarle. A veces no alcanzamos, la realidad es esa. Pero Dios nos está diciendo hoy: yo quiero que aprendas a distinguirla, para que cada día afines más tu oído a mi voluntad. En decisiones a veces tan simples, tan sencillas, que cambiarían tu vida. Y aquí a un pueblo parecido, el apóstol Pablo le escribe esta carta y les dice: entreguen su cuerpo como sacrificio vivo. Entreguen su cuerpo a la voluntad de Dios, porque no hay ninguna tentación que ustedes no puedan soportar. Por eso me encanta cuando apela más adelante en otra carta y le dice a los hombres y le dice a los solteros, dice: si se puede, no se casen. Pablo sabía lo duro que era. Pero si se van a quemar, cásense para que no pequen. Pablo sabía la lucha, pero sabía que esa lucha era difícil de pasar si no se comprendía la voluntad de Dios. Y por eso seguido en el versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, miren para arriba, no miren más para abajo. Miren al cielo, que tiene la respuesta de su propósito, de su vida. Establezcan el reino de los cielos en la porción de reino que Él te mandó a entregar. Miren, hay algo especial con esta alabanza de Toma tu lugar. Es un grupo que se llama Maverick. Y ellos en esta alabanza nos llegó justo cuando tomamos posesión y autoridad de ese puente en medio del paro. Cuando yo decía: ¿qué hago? ¿Para qué lado me pongo? Yo ya estaba más confundido que un berraco. Yo quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces nos fuimos y nos subimos al monte alto donde el Señor nos llevó y nos fuimos a orar por Cali. Por los que protestaban, por los que no protestaban, por los que abusaban de los protestantes, por los que la embarraban, por todos. Tratando de hacer la voluntad de Dios. Y una semana seguida en ese puente cantamos diciendo: establece tu reino sobre nosotros. Y vimos milagros. Donde las noticias decían una cosa, vimos milagros. Porque cuando usted puede entender la voluntad de Dios y mira al cielo, usted no se amolda a lo que el mundo le está diciendo. Usted no se amolda por estadística. Usted no se amolda por cifras, por números, sino por lo que Dios dice de usted. Cuando usted establece el reino, usted deja de pelear con la muerte, de sentirse perseguido, porque pelear con la muerte es un engaño.
La voluntad de Dios para nosotros es que un día vamos a ir a su presencia, porque Él preparó ese lugar para nosotros. Pero si usted se deja engañar mirando hacia abajo y no hacia el cielo, la muerte lo va a asustar. Y usted va a tener temor de enfrentarla porque usted cree que se va a morir, sin entender lo que la palabra de Dios dice, que para nosotros el morir es ganancia, porque el vivir es Cristo. Y entonces allí usted sigue mirando al cielo. Pero Pablo decía, mira arriba, no te amoldes a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tiene que ver mi mente, tiene que ver mi cuerpo, tienen que ver mis emociones. Somos seres integrales. Por eso debemos ser tratados como seres integrales. Por eso es bueno ir donde un psicólogo, ojalá con principios. Por eso es bueno consultar muchas veces un neurólogo, un médico, que algunos en Cristo nos ayudan mucho a encontrar las raíces de muchas situaciones. Pero no importa cuál vaya, siempre sal de allí mirando al cielo, porque el que tiene la última palabra es el que tiene la voluntad sobre tu vida. Él es el que decide. No hay nadie que pueda cambiar el propósito de Dios, aún en la maldad, aún en lo que para nosotros no estaba planeado. Su voluntad soberana se hará y se cumplirá para tu vida. Y dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Este ejercicio en las otras versiones me llama mucho la atención. La Dios habla hoy, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Quieres comprobar la voluntad de Dios? Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y puedas ver la voluntad particular de Dios en tu vida hecha realidad. La Reina Valera 60 dice, mediante la renovación de su entendimiento. Tal vez yo no pueda influenciar lo que tú entiendes, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo te lleva a entender. Ay, pastor, yo solo tengo 13. Dios da entendimiento. Y a esa generación me encanta cómo la Biblia menciona jóvenes que fueron usados con entendimiento del cielo, jóvenes que miraron el cielo y Dios los usó. ¡Wow! Porque el entendimiento del cielo, la renovación de la mente, no se trata de que esperes a que tengas 100 años para que se renueve. Es hoy la renovación. Es hoy el reino sobre tu vida. Es tiempo de que empieces a conectar el cielo con la tierra, en tu casa, en tu relación con Dios, en tu trabajo, y que dejes de perder tiempo excusándote cuando el reino de los cielos está cerca. Dios está llamando a renovar nuestro entendimiento para comprobar su voluntad. La traducción al lenguaje actual dice, cambien de manera de ser y de pensar. Si ustedes siguen mirando abajo como todo el mundo, sus resultados, sus decisiones seguirán siendo su voluntad. Si ustedes miran al cielo, van a entender cuándo parar y cuándo seguir. Porque sabes una cosa, en lo que graficaba esta película, mostraba un mundo tan ocupado, tan ocupado, tan ocupado, que con dos que decían no miren arriba, la gente no miraba arriba, cuando arriba estaba la respuesta. ¿Y sabes qué pasa? Que este mundo te mantiene tan ocupado a veces, que tú no alcanzas a mirar al cielo y a darte cuenta que estás perdiendo a tu alrededor. Y yo no creo que sea necesario para el pueblo de Dios otra pandemia para aprender a mirar al cielo. No esperes a que esto se detenga de otra manera para mirar al cielo y mirar a tu alrededor y valorar lo que Dios ha colocado aquí para hacer tu voluntad. Porque sabes algo, cuando llegues al reino de los cielos, cuando te hagan esta pregunta de acerca Señor, Señor, el Señor se dará cuenta quién era tu Señor en tu dinero, en tus relaciones, en tu corazón, en tu agenda, en tus emociones. ¿Quién es tu Señor allí? Porque lo que la palabra de Dios dice es que debemos ser renovados. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. La voluntad de Dios es chévere, pero cuando tú te resistes a mirar al cielo para conocerla,
puede ser dolorosa. Y cuando vas en contra de ella, va a ser más dolorosa. Y el dolor ya es inherente a lo que estamos pasando. Ya es inherente a lo que estamos haciendo. Por eso Dios necesita sanar tu mente, tus emociones y tu voluntad. Él necesita que experimentes el señorío de Cristo sobre todas tus áreas, sobre todo lo que estás pasando. Y tal vez hoy no puedas entenderlo, pero quiero decirte algo. Hay alguien que aún ahí en tu dolor es el único que puede comprenderlo. Mateo 26:42 dice la palabra de Dios. Por segunda vez se retiró y oró. Recuerde esto: es imposible comprender la voluntad de Dios sin orar, sin mirar al cielo. Y hay un déficit de la iglesia de este siglo: la oración. ¿Cuántas pandemias tengan que pasar para que la iglesia ore? No sé cuántas. Quisiera que no fueran muchas. Quisieras que tú entendieras que para entender la voluntad de Dios hay que orar hoy. Empieza haciéndolo hoy. Empieza diciéndole a Dios: yo quiero comprender tu voluntad. Empiezas de acostando todas las noches diciéndole: Señor, gracias por este día, enséñame a hacer tu voluntad. Sigo sin entender, pero lo voy a orar. Quiero accionar tu voluntad. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Yo sé que este trago es amargo, es duro, pero en la voluntad de Dios, que a veces es incomprensible, cuando tú te alineas a ella, vas a entender el propósito de Dios. Seguramente pasará un tiempo en donde no entenderás ese propósito, pero dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, 1, 2: por tanto, ya que Cristo sufrió, ¿en dónde? En el cuerpo. La voluntad de Dios sobre tu cuerpo debe hacerse para santidad. Asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¡Wow! Alguna vez perdí un familiar que pasó mucho dolor, y yo no conocía del Señor, pero en el corto entendimiento alguien me dijo este pasaje, y me dijo: aquel que padeció ese dolor va a ser tomado de la mano del Padre para ser recibido en el cielo, porque el que conoció ese dolor lo abraza hoy. Es su esperanza. Y yo quiero decirte hoy: Él está en buenas manos, y el Señor que lo recibió a Él será tu consuelo en este día. Es lo que dice la palabra de Dios. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas. Yo sé que a veces usted quiere hacer una cosa, pero la voluntad de Dios ya está dada. Y a veces tus pasiones y tus deseos te llevan a tomar decisiones, ¿sí? Como la gente que sale en los grupos de WhatsApp. No voy a decir quién. El que no va a salir un grupo de WhatsApp bravo, que tira la primera piedra. Pero esa no es la voluntad de Dios. Tú ya sabes la voluntad de Dios. Dice: no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Escuche esto para terminar. Colosenses 3, 2, 5. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Escuche esto. Ya que han resucitado con Cristo. ¿Alguien aquí resucitado con Cristo? Si usted ya murió, a usted, a su voluntad, es porque resucitó con Cristo. Y si usted resucitó con Cristo, usted a partir de ese momento jamás podrá alegar que no supo hacer la voluntad de Dios, que nunca le explicaron qué era morir. Porque usted a partir de hoy, si hace 8 días se quedó sin excusas para ir a la cruz, hoy se queda sin excusas para hacer la voluntad de Dios, porque usted ya sabe que Él lo ha llamado a hacerla. Dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.
concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Miren al cielo y comprenderán la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para sus vidas. Miren al cielo y saldrán de la manipulación, de la mentira, del engaño, del almático que a veces nos retrasa. Y verán al Espíritu Santo que descendió sobre el pueblo de Dios en Pentecostés, con el don del Espíritu Santo, enseñándoles a vivir por principios y no por emociones. Quiero invitarte a orar. Hay algo que la iglesia ha perdido en la oración, y es la meditación. Y la meditación es bíblica. De hecho, si usted va conmigo a este pasaje que leíamos ahora, dice que Jesús miraba al cielo y suspiraba. ¿Sabe qué era eso? Era que Jesús miraba al cielo como hoy usted lo puede hacer. Cerraba sus ojos, tomaba toda esta información, respiraba profundo y le decía: Señor, háblame. Quiero descansar en ti. Quiero filtrar esto que has hablado a mi corazón hoy. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que me enseñes a hacer tu voluntad. Padre, filtra esta palabra en cada corazón conforme tú lo necesitas hacer. Tú eres omnipresente y omnisciente para hacerlo. Y tú sabes qué y quién necesita recibirlo, de qué manera. Pero todos aquí como un cuerpo sabemos que necesitamos ponernos en unidad para comprender y hacer tu voluntad. Y habiendo entendido esto, tomándote un tiempo para meditar, quiero invitarte a hacer esta oración en conjunto, pero de una manera individual. Y quiero que en todo el entendimiento que Dios ha traído de esta palabra, que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, tú lo uses para hacer esta oración conscientemente. Y le digas conmigo ahí: yo te voy a guiar, pero es una oración tuya. Dile ahí: Padre mío, mi mente, voluntad y emociones a veces se rebelan contra tu palabra, pero no quiero vivir de esa manera por más tiempo. Padre, te ofrezco mi alma, sabiendo que cuando lo haga, tú podrás purificarme y usarme para cumplir tu voluntad. Y por favor, papá, muéstrame tu voluntad para mi vida y para los míos, en el nombre de Jesús. Amén.